Bienvenidos a la Academia Internacional Quesera Venezolana. Quien te habla por acá es Pedro Padrón, soy facilitador y fundador de la Academia. El día de hoy traigo para ti una nueva sección, la cual he denominado como lo que necesitas para hacer quesos. El objetivo de esta sección es poder brindarte toda aquella información de valor y necesaria que vas a requerir si es que tú estás buscando aprender a hacer quesos. Y si de alguna forma has elaborado algún tipo de queso de manera empírica, pues que esta información pueda servirte como un canal de orientación para que poco a poco y de manera sistemática puedas ir mejorando tu proceso. Esta temporada vamos a iniciarla con un primer punto que va a estar referido a materias primas e insumos. En este episodio específicamente voy a conversarte al respecto de la leche. Bienvenidos. Antes de iniciar te pido por favor puedas suscribirte a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, adelante. Para nosotros los seres humanos, hablar de leche es un concepto que tenemos internalizado de manera natural. Y esto es así porque desde el día en que vemos la luz de este mundo, nosotros estamos estrechamente vinculados a este producto, bien sea porque lo recibimos de manera directa mediante nuestras madres o de manera externa a través de una fórmula láctea, lo cual también es bastante común. Pero cuando tú estás buscando aprendizaje, conocimiento en materia quesera, en materia de técnicas de elaboración, el conocimiento a detalle y en profundidad de lo que es tu materia prima es totalmente útil, porque lo que ocurre dentro de esa materia prima va a hacer que tú, como desarrollador de la técnica de elaboración de ese producto llamado queso, tengas la oportunidad de poder tomar decisiones correctas al momento de ejecutar tu práctica. Entonces, el concepto de la leche tenemos que tenerlo totalmente claro y comprender lo que dentro de ella realmente está ocurriendo. Entonces, ponte cómodo, vamos a tomarnos un tiempo para ir desarrollando este punto que es bastante importante porque es la vida útil y realmente el corazón de tu proceso productivo. ¿Qué es la leche? La leche no es más que una secreción nutritiva de color blanco opaco producida por las células secretoras de las glándulas mamarias de los mamíferos. Y está de más decir que, los mamíferos a los cuales nos referimos, pues son las hembras. Hay que saber ciertas características de esta leche. Las principales son las siguientes. Para poder determinar estas características, debemos tomar una porción o una muestra equivalente, en este caso, a 100 mililitros. Entonces, hay que entender lo siguiente. Por cada 100 mililitros de leche, en este caso estoy hablando de leche de vaca, ¿sí?, con la que vamos a estar elaborando los quesos, tenemos lo siguiente. Aproximadamente unos 4.8 gramos de carbohidratos, 5.5 gramos de azúcar, unos 3.25 gramos de grasas, 3.15 gramos de proteínas, 88.13 gramos de agua. Aquí, en este punto específico, voy a hacer un paréntesis. 88.13 gramos de agua. Esto representa casi un 90% de este volumen de muestra, lo cual es agua. O sea que casi la totalidad de la leche es agua. Casi 90% de un volumen específico de leche corresponde a agua. Bien, es un dato muy importante y más adelante vamos a entender por qué. Bien, continuamos. También contiene unos 113 miligramos de calcio aproximadamente, 84 miligramos de fosfato y unos 132 miligramos aproximadamente de potasio. Ahora bien, conociendo todos estos aspectos de la leche, hay que entender que la calidad de la misma, la concentración de la misma, las características organolépticas de la misma van a variar según la especie o la raza del animal, la alimentación, las condiciones de cuidado y principalmente el medio ambiente donde el animal se desarrolla. Con esto me refiero al hecho de que una vaca de una raza determinada que ha sido desarrollada desde su nacimiento en Venezuela, por ejemplo, puede que su producción láctea
en términos de características organolépticas, contenidos grasos, sólidos, etcétera, pueda variar respecto a un animal que haya sido concebido y desarrollado y criado en, no sé, Canadá, Estados Unidos, México, por nombrarles algún país, ¿no? Y esto está estrechamente vinculado a esta última parte que acabo de mencionar, que la calidad de la leche va a variar respecto a esto, ¿no? La raza del animal, el cuidado que tenga. Cuando hablo de cuidado me refiero al trato veterinario, al tipo de alimento que el animal consume, si es procesado, si es de pastoreo, etcétera, etcétera. Adicionalmente a esto, pues todo el impacto del ambiente, si es un clima muy caluroso, si es un clima muy húmedo, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que no toda la leche en el mundo sabe igual, ni mucho menos los quesos que se producen en el mundo pues tienen los mismos sabores o mismas características. Esto es importante conocerlo, porque si tú estás queriendo desarrollar quesos y estás fuera de Venezuela, pues este dato es importante. Ahora bien, esto no quiere decir que porque no estés consiguiendo leche que se produce en Venezuela, no puedas conseguir el sabor de los quesos que sí se producen en Venezuela. Te digo que hay técnicas que se pueden desarrollar para que estos sabores se puedan conseguir. Bien, por ahora nos enfocamos únicamente en la leche y continuamos con este punto. Hay que saber también que la leche tiene propiedades tanto físicas como químicas. Vamos a ir definiéndolas una a una. Bien, la principal propiedad física de la leche es su densidad, y la misma corresponde a 1.032 gramos por mililitros. Este dato es importantísimo porque este dato es muy similar a la densidad del agua. Para efectos prácticos, conocer esta propiedad física de la leche te va a ser de mucha utilidad. Supongamos que las personas que están aprendiendo a hacer queso en sus cocinas, en sus casas, me estoy refiriendo a una producción doméstica, inclusive una producción artesanal mediana, y te toca medir, no sé, 100 litros, 200 litros de leche. Pues cuantificar volúmenes de este tipo puede resultar un poco engorroso en la medición. Conociendo ahora la densidad, y si tienes una balanza para medir masa, en este caso peso, kilogramos, pues te cuento que con este dato vas a poder pesar la leche, porque 1 kilogramo de leche pesada va a equivaler a 1 litro de leche fluida. Este dato es importante porque desde el punto de vista práctico te alivia en una solución que debes tener siempre en cuenta dentro de tu sistema de medición para que tu procedimiento pueda salir como debe ser. Bien, desde el punto de vista químico, tienes que saber que la leche es ligeramente ácida. Ella tiene un pH que va a oscilar entre 6.8 a 6.6. Esto quiere decir que tiene una carga de ácido láctico entre un 0.15 a un 0.18. Eso es lo que hace que la leche sea ligeramente ácida. Si tú en tu práctica quesera no tomas en cuenta el valor de la acidez durante un proceso de producción de quesos, pues estos valores, por efectos de un mal manejo, una contaminación externa o una contaminación que ya venga dentro de la leche y tú no la hayas detectado, puede jugarte en contra cuando estás haciendo quesos. Entonces, es muy importante saber que para un buen desarrollo, el sistema de medición es totalmente vital. Si no tienes cómo medir, pues tienes que asumir que tu procedimiento puede salir con cualquier resultado. Puede ser muy bueno o puede ser muy malo o puede ser inclusive catastrófico. Bien, tener en cuenta siempre el sistema de medición, entendiendo ahora de que la leche es ligeramente ácida, va a ser un punto neurálgico para tu proceso. Pero ahora, bien, no quiero que te asustes con esto. Tienes que saber que 99% de los casos de acidez o de alta acidez en la leche están asociados con el mal manejo. ¿A qué me refiero con esto? Mal manejo por parte del productor primario, en este caso la unidad de producción, el ordeño. Si las vacas no están sanitizadas, si el área de trabajo no está debidamente higienizada, si los contenedores donde se acopia la producción de esa leche no están debidamente limpios, pues vamos a tener un problema de
acidez por contaminación externa. Si por el contrario este productor primario tiene buenas prácticas operativas y mantiene un buen estándar dentro de su producción, y tú como quesero, tú como aprendiz, tú como desarrollador de un producto secundario, en este caso que es el queso, no tiene en cuenta todos los aspectos y normas de higiene que puedan garantizarte el buen trato de esta materia prima, pues es muy probable que tú mismo estés contaminando la leche. Y cuando hablo de contaminación de la leche, pues estoy hablando de algunos agentes que pueden estar en nuestros contenedores, en nuestra tina de cuajado, en algunos utensilios, etcétera, etcétera. Bien, estos agentes pueden ocasionar una aceleración de la acidez en la leche. Y si tú no tienes en cuenta este dato, pues al momento de elaborar tu formulación, esta acidez puede jugarte en contra. Bien, continuamos entonces. Ahora bien, ¿qué es lo que hace efectivamente que la leche sea ligeramente ácida? Más allá de las características que he enumerado previamente, hay que saber que la carga de fosfato, citratos, pero principalmente su proteína, que es la caseína, son los que contribuyen a que de manera natural la leche sea ácida. Pero ya sabes que 99.9% de los casos de alta acidez está vinculado a cómo manejamos la leche, cómo manejamos esta materia prima desde su producción inicial hasta que llega al lugar donde vamos a estar procesándola para convertirla en queso. Ahora bien, hay un dato o un valor específico que es importantísimo y está también estrechamente vinculado a lo que es la acidez, y me refiero al pH. Estoy muy convencido de que tú, que has estado indagando, buscando información, sin duda alguna, en algunos videos seguramente has escuchado hablar del pH, y la persona habla del pH, y es importante medir el pH, etcétera, etcétera, pero nadie te ha dicho qué es el pH, para qué sirve y por qué tengo que medirlo. Pues bien, el pH se define como potencial de hidrógeno. Eso es lo que significan estas siglas, pH, potencial de hidrógeno. Y esto no es más que una concentración de iones de hidrógeno que están presentes en la leche. Pero no únicamente están presentes en la leche, están presentes en muchas soluciones o sustancias acuíferas. ¿Ok? Ahora, no nos quedemos con eso porque de pronto puede ser algo muy engorroso. En ciencia cierta, lo que busca el pH o ¿por qué debemos medir el pH? Es porque el mismo nos va a dar un balance de la leche como solución acuífera de su estado entre acidez y alcalinidad. Es decir, él nos va a permitir conocer el balance de la leche respecto a dos valores, acidez y alcalinidad. Ahora bien, ya te dije anteriormente algunos valores referenciales de la acidez. Te comentaba que estaba entre un rango de 0.15% a 0.18%. Este porcentaje se mide en ácido láctico. Pero cuando hablamos de pH, pues hablamos únicamente de un coeficiente. Es un valor que te da un instrumento, una lectura de la leche a cierta temperatura. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son estos valores? ¿Qué tengo que medir? ¿Qué tengo que contrastar? ¿Cuáles son los estándares? ¿Contra qué tengo que medir para saber que efectivamente esta materia prima que voy a procesar está buena, está en óptimas condiciones, o por el contrario, está en un rango de valor que no es muy conveniente, y esto pues voy a tener que tomar ciertas decisiones para poder manejarlo? Estos valores son muy importantes conocerlos porque nos van a poder brindar el criterio suficiente para la toma de decisiones. No es lo mismo elaborar un proceso de elaboración quesera con una leche que está en buenas condiciones a establecer la misma formulación con una leche que está en muy malas condiciones. ¿Ok? Hay que aplicar un criterio basándonos en la calidad de la materia prima. Ahora bien, ¿cuáles son estos valores? Pues un pH, digamos que excelente, un pH óptimo, es aquel que está situado entre 6.8 a 6.7. Esto por lo general está en las leches recién ordeñadas. La leche está saliendo de la ubre de la vaca, de la búfala, y va a salir con un valor de estas características, 6.8, 6.7. La leche estándar
va a tener un pH de 6.6. Digamos que ese es el pH de proceso que toda la industria láctea maneja. Sin embargo, como ya te dije, tú que te estás formando, si no estás aplicando buenas técnicas y buenas prácticas de higiene y de sanitización, pues este pH puede variar en la medida de que tú vas ejecutando tu procedimiento, ¿ok? Y si no lo estás calculando, si no estás midiéndolo, pues va a ser un poco complicado de que puedas llegar a ese resultado que tanto estás buscando. Entonces el pH nos va a dar ese balance. Ahora bien, hablando en términos prácticos, ¿qué es lo que debo medir? ¿Qué tengo que tener en cuenta al momento de iniciar mi práctica de elaboración quesera? Pues bien, si estoy trabajando con leche fresca, pues debo medir la temperatura inicial, debo tener en cuenta la acidez, para eso debo tomar una muestra y hacer la titulación correspondiente si es que dispongo de los equipos pertinentes para esta determinación. Si tengo un equipo de medición para el pH, pues debo validar el pH a la temperatura a la cual recomienda el fabricante del equipo de medición que tengo que tomarla para que el valor realmente esté dentro del estándar de medición conforme a la calibración del equipo. Bien, esto no debe asustarte porque esto es algo muy sencillo cuando tenemos a ciencia cierta el conocimiento de cómo es la aplicación de cada uno de los procedimientos. ¿Qué más tengo que verificar y calcular? Tengo que validar el volumen de leche que voy a procesar. Esto es muy importante porque de esto va a depender las dosis de insumos que voy a utilizar en el caso de que requiera la aplicación de cloruro de calcio, en el caso de que requiera, que seguramente va a ser así, la aplicación del cuajo, bien sea líquido, en pastillas o en polvo. Y lo otro que tengo que tener siempre en cuenta, más allá del todo el sistema de higiene, es la ruta segura que voy a aplicar conforme a todos los datos que he estado midiendo. No es lo mismo realizar un procedimiento en condiciones normales cuando el pH o la acidez de la leche están en rangos normales, los cuales ya hemos explicado previamente, a tener que tomar una formulación y darla por sentada en una leche que no cuenta con la calidad necesaria. Adicionalmente tienes que saber lo siguiente: en el caso de los quesos venezolanos, al día de hoy, más del 60% de la producción de quesos que se elabora en Venezuela corresponde a procesos totalmente artesanales. Esto quiere decir que aún se sigue procesando el queso con leche fresca de ordeño, es decir, leche totalmente cruda. En este caso, pues la leche conservaría todas sus características originales, todas sus propiedades organolépticas, físico-químicas, etc. Y es la clave esencial del sabor de los quesos porque actúan durante los procesos de maduración todo este grupo o componente microbiano que es el que desarrolla los sabores específicos de los quesos en Venezuela. Tienes que saber también lo siguiente: si tú te encuentras fuera de Venezuela, vas a conseguirte con otros tipos de leches, que bien pueden ser de vaca, de búfala, oveja, cabra, etcétera, ¿no? Que tienen unas características también de procesamiento. Vas a conseguir leches pasteurizadas, no homogenizadas, y leches pasteurizadas y homogenizadas. Bien, vamos a ir definiendo estos dos puntos y vamos a ir dándole el alcance y las limitaciones que estas leches tienen en el sentido práctico. Comenzando con la leche cruda, pues con esta vamos a poder hacer cualquier tipo de elaboración. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la leche esté en buenas condiciones, tomar siempre la medida de control de la acidez, el pH. Ya sabemos que más del 99% de contaminación de la leche está asociada al mal manejo. Y cuando hablo de contaminación, me refiero a que hay una reacción orgánica, ¿sí? Por agentes externos o por agentes propios de la leche. Si usted tiene leche cruda, leche fluida en un contenedor, desde el momento en que se ordeña y pasa varias horas sin que la misma sea procesada, es muy probable
que durante ese lapso de tiempo la acidez de la leche empieza a modificarse. Y esto está vinculado al hecho de que como la leche está viva, es un producto totalmente orgánico, su propia carga microbiana va a empezar a consumirse todos los hidratos de carbono presentes en la leche. Los azúcares presentes en la leche, esta población microbiana activa va a empezar a consumir y eso va a generar mayor proporción de ácido láctico. Es por eso que se empieza a acidificar la leche de forma natural. Los agentes externos como la falta o carencia de higiene pues también van a incidir y van a acelerar este proceso de forma más expedita. Ahora bien, como segunda leche para poder realizar quesos tenemos las leches pasteurizadas no homogenizadas. Cuando hablo de pasteurizado me refiero a leches de baja pasteurización. Las leches de baja pasteurización son las que nos van a poder permitir realizar quesos. En el caso de la leche pasteurizada no homogenizada, pues tienes que saber que esta leche conserva su molécula de grasa original y con esta leche, al igual que la leche cruda, vas a poder hacer muchas elaboraciones queseras como queso fresco, vas a poder madurar quesos e inclusive hacer quesos de pasta hilada. Luego tenemos la leche pasteurizada y homogenizada. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Esta leche se caracteriza porque es totalmente blanca, mientras que la leche cruda y la leche no homogenizada siempre vamos a tener ese tope en la superficie de grasa que es más que notorio en su envase. Las leches pasteurizadas y homogenizadas tienden a ser totalmente blancas y no se ven partículas de grasa, y esto está relacionado directamente al proceso de homogenización, que no es más que someter el líquido a altas presiones, donde estas presiones pues fracturan o deforman la molécula de grasa original de la leche y hacen que se esparza por todo el líquido, y por eso es que se ve la leche muy blanca. Ya esto atiende a cuestiones de mercado, darle una apariencia mucho más saludable, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la leche pasteurizada y homogenizada, que también es de baja pasteurización, hay que hacerlo notar, pues vas a tener la oportunidad de poder desarrollar ciertos quesos, como un queso fresco, vas a poder hacer un queso duro, sin duda alguna vas a poder madurar tu queso. Sin embargo, ella tiene unas limitaciones que están vinculadas a la homogenización, y esta leche no tiene características para que tú puedas elaborar quesos de pasta hilada. En el caso venezolano, pues va a ser difícil, por decir que es imposible, hacer queso de mano o queso mozzarella o queso guayanés con una leche pasteurizada y homogenizada. Y por último, tienes que saber que la leche que no debes utilizar es la leche UHT. Por sus siglas significa ultra pasteurización. Es decir, son leches que son pasteurizadas a temperaturas muy altas, por encima de 115, 150 grados centígrados. Y adicionalmente a esto, pues estas leches han sido drásticamente reducidas en su materia grasa, no tienen mucho aporte de sólidos. No quiero hablar mal de este tipo de producto, pero no es muy recomendable inclusive para su consumo. Bien, entonces ya tienes una idea esencial de lo que es la leche, cuáles son sus características físico-químicas, cuáles son los valores referenciales de acidez y pH. Ya te he hablado de esta clasificación de leches y cuál es su alcance y sus limitaciones y lo que no debes aplicar en tu proceso de producción de quesos. Si quieres saber más información, yo te invito a que te suscribas a esta cuenta. Si te ha gustado el contenido que has escuchado y visto a lo largo de este video, por favor regálame tu like, comparte este video con alguien que quiera aprender al igual que tú, y te espero en una próxima entrega. Muchas gracias por tu atención.